Diría, Gabo, estamos hablando del frío en la mañana, Sí, pues yo ya cómo estoy nos preparamos, qué pasa en la casa. Yo imagino que ellas, quienes te acompañan, este ramillete de flores, también se están preparando, pues. Y se están preparando harto, y no desde hoy día para enfrentar el invierno y todo lo que se viene aquí en adelante. Tenemos casos de alguna que ya está preparada, otra que le falta un poquito, así que vamos a estar conversando sobre eso. Pero lo primero, las voy a presentar. Estoy con Leonor, estoy con Irma, que están aquí acompañándonos, las dos amigas de tu día y que además nos ven todos los días, ¿o no? Todos los días, todos los días. Y tenía hartas ganas de conocerlo así en vivo. ¿A mí? Sí. Oiga, Leonor, vamos al tema de rigor al tiro. ¿Cómo se ha preparado usted para este invierno con el tema de la calefacción? Porque ha estado bien heladito los últimos días. Con puras estufa a gas. Ya. Con puras estufa a gas y mi esposo ahí limpiando las canaletas, sacándole las hojas, viendo bien ese tema para que el agua pueda escurrir bien para afuera. Pero todo lo que es calefacción con puras estufas a gas. Mira. Sí. Niños en el dormitorio mío y en toda mi casa. En todos lados. Hasta el momento todo ha funcionado perfectamente. No tengo ningún problema con las estufas. Son nuevas, le hemos hecho mantención. Los galones los pido que sean casi nuevos ¿Estufa a gas? para no tener problemas con la válvula. Pero todo eso bien, todo bien. No hemos Ya tenido sé, problemas. ya sé ¿Bien lo que hacia hace dónde Leonor, apunta. entonces, Luis? Sí. Hola Luis, ¿cómo tanto estás? tiempo, Buenos ¿cómo días. estás? Buenos días. Oye, lo que uno siempre se pregunta, ¿la estufa gas es lo que más puede calefaccionar un ambiente? Bien, gracias por la invitación. Sí, la estufa a gas es una de las soluciones más eficientes para calefaccionar las casas. Ya. Va a depender del tipo de casa que yo quiera calefaccionar. Sin embargo, respondiendo a la pregunta que me hacían allá en terreno, la estufa a gas, al igual que la estufa parafina, genera un poco, y bastante considerable en algunos casos, dependiendo de la mantención, ¿Ya? contaminación intradomiciliaria. La estufa gas, uno pensaría eso de la parafina. Sí, pero fíjate, existiendo un combustible en estado líquido, como es la parafina, o en el estado gaseoso, como el caso de la estufa a gas licuado, siempre hay un dejo de residuos que puede dejar una calefacción. Hay una combustión de todas maneras que se produce acá. Y a la vez combustión hay residuos. Exactamente, la combustión del gas va a depender mucho de la mantención. Si son nuevas las estufas, perfecto, son súper buenas, pero me tengo que preocupar de que más o menos en septiembre, cuando ya el calorcito, que cuando Michelle nos diga se acabó el invierno, Ojalá. debemos llevar la mantención, aunque sea una estufa nueva. ¿Para ¿Todos qué? los años? Todos los años, todos los años, sobre todo las de parafina, las de gas también, porque pasan a ser parte del decorado de la casa. Es que, ¿sabes qué Claro. pasa? Que además muchas personas dicen, no, esta estufa está bien, está impecable, nunca me ha fallado, ¿para qué la voy a llevar a mantención? Piensa que llevar a mantención es cuando recién se les echa a perder o fallan. Ese es el principal error, porque cuando empiezan a fallar cuando las necesito. Hoy día que empieza a bajar la temperatura, mañana, el fin de semana, escuchaba muy temprano que se vienen las mañanas muy heladas, voy a prender la estufa a gas y va a empezar a tener esta pantallita blanca, se va a transformar en un tizne negro. Y eso significa que ese material particulado respirable va a perjudicar gravemente las enfermedades Ya, respiratorias. eso le voy a preguntar al doctor Ugarte, que sigue aquí, presente en el estudio. Qué bueno, lo aprovechamos al máximo, doctor. Lo hemos hecho trabajar como loco hoy día. Sí. ¿no? No, pero encantado, Sí, no, encantado. un profe y doctor. Ya, doctor, Ambas. porque la contaminación intradomiciliaria puede complicar, por ejemplo, un simple resfrío en una guagüita, en un adulto mayor o una persona normal. Sí, la verdad es que las estufas que funcionan en base a combustibles que se queman van a generar material particulado, aumento de la humedad en el caso de hidrocarburos, y todo eso dentro de un espacio cerrado es más intenso. Uno ve contaminación en la calle, pero dentro de la casa puede acumularse más. Y en el caso, por ejemplo, de los niños pequeños, hablamos de menores de 2 años con vía aérea respiratoria más pequeñita, más delgada, la posibilidad de que presenten síntomas aumentan. También en los adultos mayores, y especialmente se tienen enfermedades bronquiales obstructivas crónicas. ¿Sabe qué? Yo le voy a confesar una cuestión que me pasa a mí y a lo mejor a mucha gente también. Yo le tengo mucho respeto a la estufa a gas y le tengo mucho respeto a la estufa parafina por razones que hemos conocido lamentablemente a lo largo de la historia de accidentes. Entonces, la pregunta va enfocada en las recomendaciones, por ejemplo, a la hora de calefaccionar.
Ya, llego a la casa, calefacciono una habitación, la pieza donde voy a dormir, con esta estufa. Pero mucha gente decide dormir con las estufas prendidas. Y eso a mí me da susto. Yo no sé si es recomendable otra cosa. Parto por ti, Luis, por el tema de riesgo. Absolutamente no recomendable, Ya. derechamente. No hay recomendación ninguna que permita que, permiso, las estufas a parafina, estas son más críticas con respecto a la emisión Si se apaga. de gases particulados Claro. o de material particulado. La estufa parafina tradicional, como la que tenemos acá, se debe, primero, recargar apagada, muy importante porque Sí, claro. estoy manipulando un combustible. Permiso. Segundo, dale. Ahora, después de esto, yo la tengo que encender de una manera... Ahí sí se abre. La tengo que encender fuera de la casa porque el proceso de encendido y de apagado es donde más se genera material particulado respirable. Y ese se acumula dentro de la casa. Como estoy calefaccionando, mi idea es que se mantenga el calor dentro de la casa. Claro. Lamentablemente siempre tengo que tener ventilación. Y una ventilación eficiente. ¿Ya? ¿Por Pero qué? la ventilación me va a enfriar la casa, pues, la Es que pieza. ese es el sino de tener este tipo de calefacción, ya sea parafina o sea a gas. A ver, porque debe existir una inyección de aire fresco, Ya. porque esto se está viciando. Fíjate Claro, que una no sé si la habrá- renovación de aire. Pero Dime. dame un segundo. Ya, si voy a apagar la estufa y quiero mantenerme abrigado, doctor, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo Sí. mantengo ese calor corporal durante la noche? Si voy a dormir con esto apagado. Shell nos dice que el frío va a seguir y puede ser cada vez peor. Fin de 3, semana. 4 grados de Sí, el temperatura. viernes y ¿Montes? sábado. Muy bajas Ya. las temperaturas. Entonces uno dice, ya, ¿cómo preparo mi casa? Recién Luis Salamanca nos dice, no es conveniente dormir toda la noche con la estufa prendida. Ya, eso, por una parte. Sobre todo la gas y la Pues, la parafina. parafina. La muy parafina. peligroso. Doctor Ugarte, la pregunta era para usted. Esa es la que dejamos en pausa. Entonces, ¿cómo mantengo el calor corporal cuando estoy durmiendo si apagué la estufa? Bueno, importante recordar que la temperatura de confort tiene que ser en el día lo suficiente para que uno esté cómodo en su casa, no en mangas de camisa, no en una eterna primavera como a veces uno quisiera, Claro. sino con un chaleco encima. Ya. ¿No es cierto? Más temperatura. Entonces tenemos que andar Un abrigados dentro de la casa. Un eterno otoño, diría yo. Ya. ¿Ah? Abrigado dentro de la casa es más saludable desde el punto de vista de enfermedades respiratorias, de sequedad de mucosa, etc. Y en la noche, la temperatura para dormir cómodo, curiosamente, es un poco más bajo 18 que grados. que lo que necesitamos en el día. Entonces, no es necesario tener la estufa prendida, sí tener suficiente ropa de cama, ropa de abrigo, y con eso es suficiente para dormir cómodamente. Doctor, Bien aislada, Ya. las ventanas, todo eso eso. es importante, pero si usted dice que necesitamos o la temperatura de confort en la noche es de 18 grados, Sí. necesitamos menos porque no estamos en actividad física, ¿es por eso? Efectivamente, uno no está haciendo actividad física y se mantiene en un ambiente que está cubierto con ropa que impide que el calor se vaya. Por Ya. lo tanto, para conciliar un sueño y mantenerlo cómodamente, la temperatura del cuerpo baja un poquitito en ese estado de inactividad. La actividad muscular Claro. genera calor, como lo vimos con los calofríos. Tenemos preguntas de nuestros amigos de Tu Día que nos mandan WhatsApp y quieren saber sobre otras cosas. Dice, tengo mi calientacamas hace 4 yo lo años. amo, yo lo ¿Debiera amo. darlo de baja? ¿Cuál es la vida útil de estos calentadores? Ya, Luis Buena Salamanca, pregunta, ¿cuánto Luis. dura un calientacama? Un calientacama debería durar 2 temporadas máximo. No te puedo creer. 2 temporadas máximo. Nos golpeó con la Así de simple. respuesta. Sí, a ver, primero. por qué? No son eternos, primero Pero que es porque todo. se doblan los cablecitos. Exactamente. El calientacamas, muy diferente a las mantas eléctricas, es una superficie rígida como lo que tengo yo acá. Y fíjese muy bien cuando usted lo compra, lo tiene que guardar exactamente los mismos dobleces. Ah, Primero que todo. sí, ahí ya no- Porque yo lo saco ya no- en verano, ¿cierto? Lo debo guardar en los mismos dobleces, porque adentro tiene resistencias eléctricas, cablecitos. Sí. Hay gente que lamentablemente lo mete a la lavadora y eso está bien. Pero no puede tener ciclo de secado ni tampoco lo puedo estrujar. Porque al hacer cualquiera de esas dos acciones, le disminuyo la vida útil o, en peores de los casos, lo echo a perder inmediatamente. Oye, me preocupaste con eso. Sí, claro. Mira, hay otro WhatsApp. Pongan atención.
Dice, tengo mi calienta... Ah, no, esa es la misma. Ya lo vimos. La vida útil, respondiendo eso, 2 temporadas. Listo. Ya, dice, ¿los oleoeléctricos se pueden mantener encendidos durante la noche cuando se duerme? Muy buena pregunta. Aquí no tenemos ni una Ninguna oleoeléctrica. ¿De qué se trata la calefacción oleoeléctrica? Es un serpentín, ¿ya? Que va transmitiendo aceite por este serpentín y va irradiando temperatura, es decir, va calentando de manera sutil, ¿ya? No es tan agresiva como una estufa parafina. Claro. Sin embargo, la conexión eléctrica es la clave. El óleo eléctrico sí puede estar prendido dentro de la noche porque no emana ningún tipo de material particulado respirable. Sin embargo, el consumo de la costosa electricidad va a ir a las nubes. Por lo tanto, y la mantención de todos los tomacorrientes y los cables que transmiten la energía tienen que ser supervisados todas las temporadas. Todos los años, revisar la instalación eléctrica de la casa. Claro, eso no afecta a la salud, afecta el bolsillo. El bolsillo, otro tipo por de supuesto, salud, la salud económica. A ver, Gabriela Alegría, ¿tienes más preguntas? Tenemos hartas preguntas aquí con la Leo y con Alejo, su hijo, porque estábamos justo revisando ahora porque prendimos la estufa para el frío. Leo, ahí, la cámara es suya, pregúntele ahí sobre su estufa. A ver, lo que pasa es que nosotros aquí usamos puras estufas eléctricas, o sea, gas en el invierno. ¿Será necesario tener alguna ventana abierta? Porque cada hijo tiene su estufa, pero no sé cómo lo hacemos con la ventilación. En todo caso, yo nunca me he sentido mal, no tengo nada que quejarme. Ya, a ver, con respecto a la mantención de las estufas, recién la mostraron ahí en la cámara, y es una estufita chiquitita con un balón de un cilindro de gas pequeñito, pero funciona de la misma manera. Estas estufas, que si bien están nuevas, tienen que tener su mantención a nivel anual. Eso es, lo dice el fabricante en primer lugar, y es obligatorio. ¿Por qué? Porque falle o no falle. En el año son acumuladas, son guardadas, les ponen un mantel, les ponen flores encima, son parte de la decoración de la casa. Es verdad. Pero eso se va deteriorando. ¿Cuál es el tema? Aquí voy a hacer un ejercicio, porque acá tenemos una estufa a gas parecida a esta. ¿Dónde está el tema de las conexiones a gas? Es este cable que estoy mostrando acá, tiene vencimiento. Es la manguera ¿Es el que hay que cambiar en la mantención? que conecta el cilindro con el regulador. Esta manguerita es de plástico y tiene un vencimiento que, si yo lo busco, lo voy a ver en alguna etiqueta que tiene que tener todo esto. ¿Ya? Tiene una duración máxima. A esa etiqueta que se ve al fondo acá arriba debe decir, y lo voy a leer, cambiar antes de enero de 2025, ¿ya? Y ahí está el código QR de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya? Esto se debe cambiar en enero de 2025. ¿Por qué? Me voy a parar un poquito. Voy a ocupar esto de nuevo. Simulando que este fuera el conductor, cuando yo la guardo, la voy a guardar así dobladita, ¿cierto? Va a estar todo un año, 2 años, 3 años en la misma posición. Cuando yo cambio el cilindro, esta manguerita va a sufrir microfisuras. Y esas microfisuras, cuando yo lo conecto, olor a gas. Olor a gas, ¿qué pasa? O va a entrar también, ¿cierto?, una mala combustión. Puede significar un mal almacenamiento de la misma estufa y va a generar material particulado y un riesgo para una fuga de gas. Hace 2 semanas tuvimos una acumulación de gas en Lo Barnechea y un cilindro de gas tiene esa potencialidad. Y también, si se guardan, por ejemplo, si se dejan en el patio, esas mangueras reciben todo el calor y pueden tener por lo menos unos, no sé, 45 grados a pleno sol. Claro, imagínate acá adentro. Y se mantienen dentro de esa... También parte de la pregunta era que si era necesario ventilar. Más allá que usted nos dijo que una estufita de gas lo ideal es no de noche. Sino que ahí apelar a una buena frazada, un rico pijama, qué sé yo. Pero durante el día, mientras estoy calefaccionando la habitación, para prepararla para la noche, por ejemplo, que la prendo 2 horas antes para que mi pieza esté calentita, igual debería dejar una pequeña ventilación. Depende del tipo de estufa, va a ser la forma de ventilar, pero en general siempre es conveniente cuando utilizamos materiales de combustión como gas o parafina, ventilar. Y ventilar tiene varios efectos. Por un lado, disminuye la humedad dentro del ambiente, que es producto de los hidrocarburos, generan agua. Por la combustión del hidrocarburo se une con el oxígeno, el hidrógeno y forma agua. Y esa disminución de la humedad va a hacer que alcancemos una temperatura más rápido. La clave es que uno no necesita ventilar un periodo tan largo. Y basta con 10 o con 15 minutos, nada más que eso,
para disminuir la humedad, disminuir la carga contaminante y aprovechar mejor la estufa. Lo que decía el doctor es muy importante también tener la sensibilidad. Si yo estoy con una estufa a gas o a parafina, ya sea híbrida, de estas que son tanto ventilador eléctrica con parafina, y me siento medio adormilado, empiezo a tener un poco de sueño, estoy con la cabeza pesada, debo ventilar. ¿Por qué? Porque significa que está disminuyendo la cantidad de oxígeno disponible y se está llenando este calorcito rico, pero al mismo tiempo empiezo a atontarme. Entonces, un poco de ventilación, voy a refrescar el ambiente y voy a mantener la temperatura, pero también refrescar y oxigenarme. Buenos datos del doctor y de Luis. Gabo, ¿cómo lo recibieron por allá? Oye, aquí la Leo estuvo muy atenta, pero el que tiene otra pregunta no es ella, es su hijo, el Alejo, que también pasa harto rato aquí adentro y también tiene que calefaccionar. Pues, ¿cómo lo haces tú, Alejo? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya a todos en el estudio. Lo que pasa es que este es mi estudio, donde acá yo hago trabajo, hago streaming para Twitch y todo. Entonces, claro, en el invierno ya cuando hace mucho frío, prendo esta estufa y estoy acá. Mi duda es si es que esta estufa, al hacer la combustión, al prenderse o al apagar, genera algo, genera algún, no sé si, disculpen a mi amigo, los científicos, monóxido o dióxido de carbono. Una de las dos creo que es lo que se genera, y si eso hay que ventilarlo una vez que apagamos o prendemos la estufa. O sea que muy buena la pregunta, Alejo. Buena pregunta. Muy buena pregunta, Alejo, porque efectivamente la experiencia de uno ya de la vida, la estufa a parafina generalmente uno las prende afuera y las apaga afuera, porque el comienzo de la computadora, incluso esta, también tiran un... Sí, las híbridas también tienen un... Entonces, doctor, la pregunta es súper atingente por parte de Alejo respecto de si él tiene que tener cuidado cuando la prende. Es a gas en este caso. Claro, en el caso a gas no es tanto el problema como en la de parafina, que hay que hacerlo fuera del hogar y bien ventilado. Igual al momento de apagarla, fuera del hogar, porque va a emitir una gran cantidad de contaminantes. Sin embargo, la estufa a gas también puede tener combustión imperfecta, como acumulación de dióxido de carbono, pero también monóxido de carbono. Por lo tanto, es importante, si el estudio donde él trabaja es pequeñito, tener en cuenta esto para asegurar una ventilación cada cierto rato. No sé si estás de acuerdo. Absolutamente y completamente de acuerdo en generar una rutina de encendido y apagado. Tengo frío, aproximo la estufa. Ojo, la estufa a gas, la idea es encenderla y no moverla, porque tienen ruedas por un tema de normativa de cilindros a gas, pero no se traslada una estufa a gas prendida, encendida. No se traslada de una habitación a otra, porque también puede causar una mala función dentro de su combustión y su función. Es muy importante lo que están diciendo. Entonces la recomendación para Alejo ahí sería que cuando prenda la estufa tenga una ventilación, un poquito después la cierre y mantenga la estufa quieta. Y cuando la apague lo mismo. Queremos darle las gracias a la señora Leo, Alejo, Gabo, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Sí, muchas gracias a Luis usted Salamanca. también, Luis Salamanca. Un placer estar Y el acá. doctor, que le hemos sacado el jugo durante todo el programa. Y Pero también le me vamos a dar dieron las gracias. caldillo. Sí, pues siempre bien. Pero Sí, lo atendemos bien, al doctor lo tratamos.